Por lo tanto, el consejo o la fórmula que podemos intentar utilizar como ejercicio debemos intentar en la medida de lo posible hacer que nuestras emociones jueguen a nuestro favor. Porque uno de los mayores conflictos es que estamos todo el tiempo juzgando las emociones como buenas, malas, como blanco o negro, porque utilizamos la mente y no sentir sin más las cosas. Es decir, tú puedes hacer que una emoción que tú juzgas como mala se convierta en algo potencial para ti. Es decir, tú estás enfadado, sientes rabia porque estás viviendo una existencia que no te gusta. Estás enfadado con el mundo, estás enfadado contigo mismo, estás enfadado y vives completamente enfadado constantemente con el mundo, con el universo y con todos. Utiliza esa energía para salir de donde estás. Utiliza ese enfado en tu favor y no en tu contra. En vez de estar todo el tiempo peleando con el mundo, utiliza esa energía para salir del agujero en el que estás, de la situación que te enfada, de la situación que no te gusta, y tener el coraje y el valor de utilizar esa energía para cambiar tu vida. ¿Qué tienes miedo? Utiliza ese miedo en tu favor. Tienes miedo a la pobreza, tienes miedo a quedarte sin dinero, tienes miedo a no tener para pagar las facturas. Utiliza ese miedo para motivarte a mejorar tu vida y que tu vida te produzca suficiente dinero. Y aunque sea por el miedo de quedarte sin poder pagar, utilízalo a tu favor. Pero no te quedes parado sin hacer nada. No te quedes parado por las emociones. Reacciona, utiliza esa energía. Las emociones funcionan como energía de reacción. Entonces, no te pares a pensar, sino utiliza esa energía, como hacen los actores. Los actores, en algunos métodos de teatro, dicen que hay que utilizar las emociones, lo que sientes. Utilízalo en la actuación. Yo no soy actor, pero alguna vez he tomado alguna clase de actuación y decían este tipo de cosas. Es decir, hay formas de hacer que nuestras energías emocionales trabajen para nosotros, nos potencien, nos catapulten, nos impulsen y nos den la fuerza para cambiar. Porque realmente el cambio solamente lo puedes hacer tú. Solamente tú puedes decidir lo que es mejor para tu vida. Solamente tú puedes decir, voy a cambiar, quiero cambiar, puedo cambiar. Eres tú. Utiliza todas las herramientas que he puesto en este curso, la gratitud, el perdón, la coherencia, la benevolencia, el amor propio. Cualquier cosa te puede servir. 1 o 10 o utilízalas todas. No importa. Pon en marcha como tú quieras esas herramientas. Utilízalas como tú prefieras. Están para ahí. Son herramientas para ser usadas. Pero necesitas ponerlas en marcha. Necesitas ponerlas en la acción. Accionar con ellas. De nada te sirve ver estos vídeos y no hacer nada con esto, con este material. Es todo lo contrario, es que tienes que ir haciendo inmediatamente. Mira, me ha gustado esto, ponlo en marcha. Automáticamente no dejes nada para otro día, no dejes nada para mañana. Hazlo ya. Porque si quieres ver un mañana diferente, tienes que empezar con un hoy. Es ahora en este instante en el que tienes que poner en marcha ese futuro que vas a ver un poco más adelante. Y en la medida que tú potencies tus capacidades, en la medida en que te hagas más fuerte, en la medida que crezcas, madures,
te fortalezcas, entonces vas a ver cómo cada vez te van costando mucho menos hacer las cosas, lograr cosas, y vas a ir poco a poco escalando hacia donde tú quieres llegar. Pero lo primero, mi recomendación, es que pongas en un papel, que la escribas en el ordenador, en tu móvil o donde sea, en tu frente, en el espejito, todo, ponlo donde te dé la gana, pero pon el qué. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres cambiar? ¿Qué quieres lograr? Es muy importante que te plantees, porque aunque no lo sepas, aunque sea, escríbete la pregunta en algún sitio para que la veas todos los días y constante y continuamente estés pensando en ello. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que necesito en mi vida? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuáles son mis sueños? Porque hay gente que ni siquiera sabe lo que quiere lograr en su vida. Pero eso no es un obstáculo. Hazte la pregunta. Igual te tarda un día, 2, una semana, un año, pero vas a llegar a encontrar ese qué. Pero si ni siquiera te planteas la pregunta, imagínate, ni siquiera te has planteado la pregunta, entonces, ¿cómo quieres lograr una respuesta? Cero excusas, no nos excusemos por las cosas. No hay excusa posible, no hay culpables posibles. Dejemos de echar balones afuera, dejemos de culpar a los demás, dejemos de decir que es culpa del sistema, del gobierno, de los políticos, del mundo. Dejemos de buscar culpables en todas las cosas y afrontemos que tu vida es tu responsabilidad. Tu vida es lo que tú decidas y has decidido hasta hoy que sea, consciente o inconscientemente. Si aceptas eso, entonces estás aceptando que puedes ser capaz de tomar las riendas de tu vida y empezar conscientemente a vivirla a tu manera. No a la manera de los demás, porque mientras tú le estés cediendo tu poder al gobierno, al sistema y a todos estos fantasmas, no estás siendo ni coherente, ni responsable, ni agradecido, ni nada, ni amoroso, ni respetuoso contigo mismo. Ya no te digo con los demás. Hace poco publiqué unos vídeos en el TikTok y en donde hablaba sobre la crisis de la mente y del corazón, y una persona me respondió que eso no era así porque realmente los culpables son el gobierno que nos quiere no sé qué, hacer esto y aquello y lo otro. Y es lo mismo de siempre, es decir, es más fácil echarle la culpa a otro que aceptar nuestra responsabilidad. Es lo de siempre. No le respondí porque digo, ¿para qué le voy a responder a una persona si esta persona no tiene la conciencia todavía para comprender que la responsabilidad de sus crisis personales es suya? Es decir, no es culpa de ningún gobierno que tú tengas una crisis de depresión. No es culpa de nadie que tú tengas una crisis emocional. Bueno, emocional entre comillas. En realidad, eres tú, es tu responsabilidad o tu irresponsabilidad. Entonces, yo sé que a la gente esto no le gusta escuchar, no les gusta que le digan esto, porque las personas reaccionan como que yo les estoy atacando, o porque no les gusta a la gente que le digan que la responsabilidad de tu vida es tuya. Que para otras personas es absolutamente obvio, pero para muchas personas igual no lo es. ¿Por qué? Porque eso significa que para ellas que yo les estoy culpando de que sus vidas sean como sean. Yo le digo, no, yo no te estoy culpando. Aquí no hay culpables. Yo no estoy hablando de culpa, estoy hablando de responsabilidad. Estoy hablando de coherencia. Estoy hablando de amor. Estoy hablando de éxito, de felicidad. Estoy hablando de cosas que no son
Estoy hablando de emociones, estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de muchas cosas que necesitan atención y que necesitamos darle la atención porque hasta ahora no se la hemos dado. Hasta ahora nadie se ha preocupado por la gestión emocional, nadie se preocupa y el sistema tampoco se va a preocupar. Es que el sistema no se tiene que preocupar por eso, ni se tiene que ocupar. Yo entiendo que la gente está esperando siempre que venga un salvador del cielo a solucionarle sus problemas, pero lamentablemente eso no va a pasar y dejémonos ya de fábulas y mitos y empecemos a vivir la vida realmente real. Es decir, que tu responsabilidad contigo es encontrar tu bienestar. Y no hay ningún político, ni ningún gobierno, ningún orden mundial, ni ninguna agenda que se vaya a encargar de eso. Porque eso no es así. El que esté esperando que el político de turno le solucione sus problemas, pues lamentablemente sigue esperando. Porque eso no va a pasar nunca. Entonces despertemos ya, dejemos de ser unos niños pequeños que están esperando que les digan todo lo que tienen que hacer y empecemos nosotros a ser los líderes de nuestra propia vida y dejar de creer en tanto líder de turno. Confía en ti, cree en ti. Eso es un capítulo que hablo ahí también, que hablo aquí también. Entonces, tomar las riendas de tu vida, es decir, yo voy a ser responsable, voy a ser consciente de mi vida y voy a dejar de vivir en esta inconsciencia. ¿Por qué? Porque esto ya lo voy a comentar en el vídeo del cambio que viene y en el cambio que estamos viviendo. Justamente ese es el grave problema que tenemos, que la gente no quiere aceptar esa responsabilidad y que quiere seguir viviendo en una vida inconsciente. Pero lamentablemente el cambio del mundo, no el cambio que está queriendo hacer los gobiernos, y no hablo de ese cambio, estos pelos me tienen loco. Yo hablo del cambio del mundo. En este mundo en el que vivimos está experimentando un cambio energético. Y ese cambio energético, que igual tú no puedes percibir, pero yo sí lo percibo y lo percibimos un montón de personas que tenemos la sensibilidad y te lo digo con toda la verdad que puedo albergar en mi corazón, que es un cambio que se está dando y no se está dando hoy. Esto viene ya de hace 50 años para atrás. Y que hay muchísima gente que durante muchísimos años ha estado hablando de esto, llamados gurú, maestros, no sé qué, que hablaban de que en algún momento íbamos a empezar a experimentar un cambio importante en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que los seres humanos que estamos dentro de este mundo, además de animales, plantas, vegetales, microorganismos, etcétera, 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 también tenemos que adaptarnos a ese cambio. Y ese es el problema. El problema es que nadie quiere cambiar, el problema es que queremos seguir viviendo en nuestra inconsciencia, queremos seguir viviendo de manera inconsciente, seguido que nos arrastre la corriente para allí y para acá, y no queremos tomar las riendas de nuestra vida, no queremos ser los líderes de nuestra vida, pero lamentablemente, si no tienes la conciencia de que tus pensamientos, no tienes esa coherencia de que tus pensamientos, palabras y acción funcionen de una manera, o sea, si no tienes la coherencia alineada, tu pensamiento, tu palabra y tu acción, que es en el nivel en que estás, obviamente te va a derrumbar. ¿Por qué? Porque piensa por un instante lo que piensas. ¿Cómo piensas? ¿Piensas con abundancia? ¿Piensas con amor? ¿Piensas en felicidad? ¿O eres de los que sale a la calle y dice, vaya mierda de día, que está nublado, que hace frío, que no sé qué? Entonces, ¿qué manifiestas tú con tu pensamiento, palabra y acción? ¿Qué manifiestas? Grábate mientras haces una actividad X. Si pudieras poner una cámara a grabarte mientras pasas tu día normal, cotidiano, y luego te tuvieras que ver y escuchar todo lo que dices, ¿cómo sería? Piénsalo por un instante, trata de ser un poco consciente con eso. Si te pudieras observar,
¿Cómo te comportas? ¿Cómo es tu cara? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cómo es tu vida? Entonces, según cómo eres, es tu vida. Es que no puede ser de otra manera. Yo lo siento. No tiene que ver ni con pobreza, ni con riqueza, ni con nada de eso. Tiene que ver con energía. Y tiene que ver con los cambios. Eso ya lo voy a hablar en otro vídeo, porque si no lo explico, aquí me voy a extender demasiado. Tiene que ver con tu energía. Estamos hablando de energía. Hay un cambio energético en el mundo y tú te tienes que amoldar a ese cambio.